Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 31 de diciembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la última contrarréplica del año. Estamos a 31 de diciembre, como os acabo de decir, y también la última contracrónica del año, el último programa del año, para que nos hagamos una idea. Y no por falta de ganas, que si el año tuviese un día más, pues habría un programa más, y si tuviese 2 días más, haría 2 programas más. Pero es que este año de 2023 se nos acaba tal día como hoy. Muchos, de hecho, estaréis escuchando este programa ya dentro del año 2024. Pero bueno, el programa está hecho para el día 31, es una contrarréplica dominical, nada cambia, el curso natural de los acontecimientos en la contra, y hoy como es domingo toca eso mismo, toca contrarréplica de fondo, con algunos temas interesantísimos todos, siempre que los que voy dejando para son también muy interesantes, los de que meto de lunes a jueves, pero estos de los domingos tienen ese algo, ese toque especial de las historias de fondo, de las grandes historias de nuestros días. Vamos a ver cuántos me entran, a ver si son 4 o 5 como mínimo, porque traen mucho, pero que mucho contenido los temas que he seleccionado para hoy. Bien, si queréis participar en la contrarréplica, y quien dice la contrarréplica dice el contraplano, la contraportada, el contrasello, etcétera, cualquier contra, no tenéis más que tomar vuestro teléfono, abrir la aplicación WhatsApp y marcar este número, mejor dicho, abrir la aplicación Agenda e incorporad dentro de la agenda este número para luego utilizarlo en el WhatsApp. Creo que el WhatsApp, si no se tiene metido, no lo puede pillar, tomar de los contactos, no funciona, vamos. Es el 690-827909 con el 34 delante, ya sabéis que es el código internacional de España, es un móvil español, y a partir de ahí, pues nada, entrar en el contacto, dar al micrófono, pulsar sobre el micrófono y grabar vuestra nota de voz, que debe de durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente y escucharse bien. Si lo que queréis es para la contrarréplica, pues si es algo de la semana, trataré de meterlo ese mismo día o al día siguiente, y si es algo más de fondo ya me lo dejaré para el domingo, que tenemos más tranquilidad para escuchar el programa. En el caso de que sea de libros, pues decídmelo también, esto va para la contraportada, y sobre todo, y esto es importante, decidme cómo os llamáis, porque todavía hoy, a pesar de que lo he recordado muy a menudo, tengo que andar respondiendo. Dime cómo te llamas, porque no lo sé, no me gusta llamar a la gente por su apodo, que es lo que muchos tienen en el nombre del WhatsApp. Así que antes de empezar, pues soy fulanito, soy menganito, soy de tal sitio, si queréis decir el lugar donde estáis, y ya hacéis la pregunta o hacéis vuestra reflexión. Bien, pues dicho esto, pasamos a la contrarréplica. Empezamos con Pedro, que está en los Países Bajos y que tiene una propuesta que no sabría bien cómo calificarla. Es una propuesta un tanto curiosa. Él apuesta, a pesar de que Pedro es español y está en los Países Bajos, apuesta por la creación de un nuevo país, de un nuevo estado, que podría llamarse los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos a pensar, eso ya existe, ¿no? Son los Estados Unidos de América, ¿no? Estados Unidos de América son Estados Unidos tal y como lo entendemos. La propuesta que tiene Pedro es que se crease un nuevo estado conformado por los Estados Unidos de América, más Canadá, más los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial de México. Bien, ya sé que muchos os habréis levantado de la silla o de donde estáis sentados o habréis arqueado las cejas, porque aunque no es la primera vez que oigo una propuesta así, Pedro la defiende y se toma su tiempo para hacerlo con mucho convencimiento. Vamos a escucharle. Hola Fernando, me gustaría poder plantear un tema, una cosa un poco curiosa, sobre lo que sería la posibilidad de que se pudiesen disolver Estados Unidos, México y Canadá y pudieran crear un nuevo país, lo que sería la unión de 2 países anglosajones y un país hispano, y crear un estado totalmente nuevo, con una nueva capital, preferentemente en Kansas, que es el centro del país, y crear una nueva constitución, utilizar una nueva moneda común, que hace ya unos 20 años se hablaba de una moneda conocida como Amero,
que al final resultó ser un fake o algo de eso, pero que no estaría mal retomar esa idea, tal vez. Sería una moneda mucho más poderosa que el dólar. Y estaríamos hablando de un país, pensándolo fríamente, estaríamos hablando de un país de unos 500 millones de habitantes, 21 millones de kilómetros cuadrados de extensión, tendría el ejército más poderoso del planeta y dejaría de nuevo atrás a China y a Rusia como potencias. Luego también estaríamos hablando de una especie de reconciliación entre México y Estados Unidos, lo cual permitiría abrir la frontera y restablecer lo que sería el Tratado de Guadalupe Hidalgo, permitir el libre acceso de los mexicanos, no ya solamente a los territorios perdidos, sino a toda Norteamérica, todo lo que serían estados de Estados Unidos como Nueva York, California, Chicago o ir a Ontario en el propio Canadá. Y lo he comentado con algunos mexicanos en los comentarios de algunos vídeos de YouTube sobre el tema. Y claro, a los mexicanos les suele sentar mal que se hable de eso porque sería como una especie de colonización de México por parte de Estados Unidos y tal. Pero en realidad son 130 millones de mexicanos. Sería muy complicado de que eso fuese una colonia y si tienen representación en el Parlamento, no serían una colonia, serían parte del país. En cuanto a la cultura, si estamos hablando de un país hecho de estados federados, la cultura no tendría por qué ser un problema, ya que cada estado puede tener sus reglas, sus leyes, sus competencias. La única diferencia es que tendrían una capital común, unos impuestos comunes y un ejército común. No tendría por qué ser un problema grande y que hubiese mucha discriminación entre ellos. Luego también estaríamos hablando de los idiomas. Habrían unos 3 idiomas, que serían el inglés, el castellano y en menor medida el francés. Pero bueno, si se hablan en Quebec y Luisiana, pues no se podrían desechar así como tal. Y otra cosa importante también creo que sería el poder utilizar los recursos de Estados Unidos para ayudar a combatir la corrupción y el narcotráfico que suelen azotar bastante a México y que además está facilitando la entrada de una especie de guerra del opio que está produciendo China contra Estados Unidos, que es la crisis del fentanilo, que entra por México. Es decir, China lleva los principios activos a México, en México producen el fentanilo y de ahí pasa a los Estados Unidos. Si estos 3 países se unieran, se cortaría esa red. Es decir, lo que es el país controlaría por completo todas las fronteras del territorio y la región de México tendría unas mejores infraestructuras, podría tener unas instituciones como el FBI, la CIA, la Guardia Nacional, la DEA, cosas que podrían ayudar a regular el narcotráfico y combatir la corrupción. Y luego pues queda lo que es la historia de estos países, ¿no? Que, claro, Estados Unidos nació como una colonia británica, que se independizó, tiene una historia muy arraigada o hay mucho fanatismo en ese sentido. Luego México igual, se independizó de España y tal. Y Canadá igual, sigue estando dentro de la Commonwealth, de hecho. Pero dentro de lo que cabe no son países tan antiguos. Sí que tiene Estados Unidos unos 250 años, México unos 200. No son especialmente antiguos y la historia se construye día a día, o sea que tampoco tendría por qué ser una barrera indestructible, que las fronteras sean imposibles de mover en ningún momento. De hecho, Estados Unidos se hizo con parte de México y creo que podría ser una forma de reconciliar a ambos países en ese sentido, ¿no? De que los mexicanos pudiesen recuperar esos territorios perdidos y además que pudiesen vivir en cualquier parte de Norteamérica. Es decir, el dicho de América para los americanos se cumpliría mucho más. Y eso, pues a ver qué pueden opinar los contraescuchas que viven al otro lado del charco, en Estados Unidos, en México,
Canadá. Y también, por añadir, en último momento, también lo que sería la necesidad de mano de obra que tiene Estados Unidos y la necesidad de inversión que tiene México. Es decir, ambos países se necesitan y creo que la rotura de esa frontera de Guadalupe Hidalgo y el río Bravo creo que facilitaría mucho el progreso de ambas partes y las necesidades de ambas partes. Pues nada, lo siento por el mensaje largo y un saludo para ti, para los contraescuchas, y me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias. Bueno, Pedro, como te he dicho antes, no es la primera vez que escucho esto de que se cree este superestado norteamericano. Lo había leído ya en alguna ocasión, hace unos años, eso sí, no lo sé, 10 años o quizá alguno más. A ver, sobre el papel, y te has tomado un tiempo más que sobrado para explicarlo bien, todas las ventajas que tendría. A ver, sobre el papel parece algo óptimo, pero llevar a término algo así sería, no sé cómo decirlo, muy difícil, dificilísimo, imposible prácticamente. Vayamos por partes. Vayamos país por país. Empecemos por el norte, por Canadá. Este país es muy grande, como bien sabemos, es de hecho el segundo país más extenso del mundo, después de Rusia, pero solo tiene 40 millones de habitantes y además acaba de alcanzarlos. Hasta hace poco no llegaban a los 40 millones de habitantes, que están concentrados en el sureste, en la zona de los grandes lagos, las grandes ciudades canadienses, pues como Toronto, Ottawa, que es la capital, aunque Ottawa no es especialmente grande, o la propia Montreal. Toronto y Montreal son las dos ciudades más grandes, están en el sureste del país. Ahí sí, ahí parece, digamos, un país demográficamente normal, o al menos comparable a lo que tiene algo más al sur en Estados Unidos. Pero el resto del país está prácticamente vacío. Hay algunos centros importantes en el centro, está Winnipeg, por ejemplo, en Manitoba, o Calgary y Edmonton, que están en el estado de Alberta, mejor dicho, la provincia de Alberta, que es como se llaman allí los estados, provincias. Y luego ya en la costa del Pacífico, la Columbia Británica, zona de Vancouver y Victoria, hay algo de población. El resto de Canadá está vacío. Vamos, que a efectos demográficos es un país similar a Argentina. Debajo está Estados Unidos, que es la primera potencia mundial y tiene 330 millones de habitantes. Y lo más importante de todo, el dólar como moneda propia. Y luego, por último, ya en el sur de los tres países está México, que es el más pequeño de los tres, aunque claro, ser pequeño en Norteamérica es ser muy grande, a escala, por ejemplo, europea, ¿no? México no llega a los 2 millones de kilómetros cuadrados, 1.900.000 tiene. Pero claro, es que Canadá tiene 10 millones de kilómetros cuadrados y 9 millones de kilómetros cuadrados Estados Unidos. Pero la superficie de México es más habitable que la de Canadá porque está en una zona mucho más cálida. Además, buena parte del país, aunque tiene unos desiertos en el norte, pero buena parte del país es de una fertilidad proverbial y eso ha permitido que tenga muchísimos habitantes, nada menos que 130 millones de habitantes, lo que le convierte en el tercer país más poblado de América tras Estados Unidos y Brasil. Pero aun con todas todavía está lejos de ambos, especialmente de Estados Unidos. Bien, en ese hipotético país, llamémoslo Estados Unidos de Norteamérica, tendrías una zona muy poco poblada en el norte, bueno, completamente vacía en el norte, una zona muy poblada en el sur y entre medias una extensión inmensa en la que hay varias áreas demográficamente importantes, como puede ser la costa este de los Estados Unidos, la zona de Nueva Inglaterra, Nueva York, Nueva Jersey, la propia Florida. La zona de Texas también está muy poblada, con ciudades grandes como Houston o Dallas, el Valle del Mississippi y la costa oeste, naturalmente. San Francisco, Los Ángeles, incluso podríamos seguir por Oregón y el estado de Washington. Ya está, no hay mucho más. Entre medias hay algunas ciudades grandes, los grandes lagos tiene Chicago, Indianápolis, Detroit, etcétera, pero en Estados Unidos hay grandes áreas vacías. Esto es lo que tendríamos. Los tres componentes del nuevo estado no aportarían lo mismo. Canadá quedaría en desventaja en ese aspecto, cosa que no creo, lo mismo en términos de habitantes estoy hablando, cosa que no creo que guste mucho a los canadienses, ya que tanto la presidencia como las cámaras legislativas, que como tal, como Estado, pues habría que votarlo, dependerían siempre de los votantes estadounidenses, que serían muchísimos más. Los mexicanos tendrían importancia, eso sí, pero no podrían compensar a Estados Unidos, y no digamos ya a Estados Unidos y a Canadá juntos. Luego, siempre gobernaría un presidente de habla inglesa proveniente de Estados Unidos o a lo sumo de Canadá. Y en las cámaras legislativas también se hablaría inglés, por lo que el español, por más que fuese una lengua oficial, quedaría en un segundo lugar. Y es importante que un país, especialmente un país de este tamaño, cuenten con una lengua franca. Pero el principal problema no sería ese.
El principal problema sería la cultura y la economía. Estados Unidos y Canadá, al menos el Canadá anglófono, son muy similares, tremendamente similares. Cualquiera que haya pasado de un país a otro ve los parecidos. También es cierto que hay diferencias, pero ve los parecidos. Con el Canadá francófono ya hay algún que otro problema. Los propios canadienses los tienen. Quebec goza de una autonomía muy amplia, lo sabemos, y de vez en cuando amenaza con separarse. México poco tiene que ver culturalmente con los estadounidenses y los canadienses anglófonos, que serían la mayor parte de la población. Ni en lengua, ni en costumbres, ni en tradiciones políticas. México tendría que anglosajonizarse para que el nuevo país tuviese un sistema de justicia único, cosa que no sé si los mexicanos estarían dispuestos a hacerlo. Algo me dice que no. Desde el punto de vista económico, que es otro tema más importante aún, teniendo en cuenta sobre todo que ya existe un tratado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es bastante ambicioso y que permite que se muevan mercancías desde México hasta Canadá, cruzando Estados Unidos con mucha libertad. Pero vamos, desde el punto de vista económico, Canadá, Estados Unidos y México son tres mundos. La estructura económica de cada uno de estos países es distinta. La de Estados Unidos y Canadá se parece más, pero aun con todas, como decía, tienen muchos parecidos, pero también muchas diferencias. Por ejemplo, el gasto público en Canadá es más alto de lo que es en Estados Unidos. Canadá en ese aspecto es más parecido a un país europeo. Esto no sucede en la Unión Europea. En Europa las economías de todos los Estados miembros se parecen bastante, y aunque la alemana es grande, no sobresale tanto como la estadounidense sobre la de Canadá o México. Vamos a hacer números. El PIB nominal de Estados Unidos es 12 veces el PIB de Canadá y 20 veces el PIB de México. En fin, sería uno gigantesco y los otros dos enanitos haciéndole el cortejo nada más. En Europa el PIB de Alemania no llega ni al doble del PIB francés. Ni al doble, ¿eh? De hecho, si sumamos el PIB de Francia e Italia, ya superan con creces el alemán. Es de hecho un 20% mayor. Si al PIB de Francia e Italia le sumamos el de España o el de los Países Bajos, ya lo superan por muchísimo. El PIB de Alemania supone el 25% del de toda la Unión Europea. El PIB de Estados Unidos supondría el 88% del PIB de ese nuevo Estado norteamericano del que nos acaba de hablar Pedro. Vamos, su preponderancia económica sería, no solo demográfica, que por supuesto, sino su preponderancia económica sería absoluta, total. Si vamos a la distribución de ese PIB por habitantes, nos encontramos con que Canadá tiene un PIB per cápita, no nominal, sino en paridad de poder de compra, de unos $55.000 al año. Es un país del primer mundo, vamos, de renta alta. Estados Unidos tiene un PIB per cápita en paridad de poder de compra de unos $68.000 al año. México es de unos $20.000 al año. Hay un salto considerable de Estados Unidos a México. Es demasiada diferencia para que algo así funcionase. Regiones enteras de México, especialmente las más pobres, cuya renta per cápita es mucho más baja que el promedio nacional. Hay que tener en cuenta que en México hay una serie de zonas muy ricas y ciudades potentes, como puede ser Ciudad de México, Monterrey, etcétera, que tienen PIBs altos y, bueno, gran actividad económica, pero otras que son realmente pobres. Bien, la gente de estas, sobre todo los jóvenes, se vaciaría de aquello de jóvenes. Emigrarían a las áreas más desarrolladas de Estados Unidos y de Canadá. Al ser el mismo país, no podrían impedírselo. No habría frontera de ningún tipo, ni visados de trabajo, ni nada por el estilo. En la Unión Europea existe libertad de circulación, pero todos los países son de renta alta. Esa es una de las razones por las que no se quiere admitir a Turquía, o no se ha querido admitir a Ucrania hasta que ha empezado la guerra. Bueno, hasta hace apenas un mes que se han abierto negociaciones, pero vamos, para que llegase a ingresar Ucrania en el caso de que lo consiga, faltan muchos años. Eso implicaría que muchos turcos o que muchos ucranianos que hoy necesitan visados de trabajo, para trabajar en Alemania, en Francia, en Holanda o donde sea dentro de la Unión Europea, pues ya no les harían falta. Podrían instalarse sin ningún problema. De ahí que este tipo de uniones económicas, aduaneras, que imperen la libre circulación, se puede hacer con países pero similares entre sí. Otro problema añadido, que no es un problema menor precisamente, son los problemas de seguridad que arrastra México desde hace muchos años a causa de la guerra del narco, que libra el gobierno mexicano por un lado y los cárteles de la droga por otro.
Podríamos pensar, siendo extremadamente optimistas, que esos carteles desaparecerían. Pero no. Mientras la droga siga siendo ilegal y haya demanda de droga, es decir, haya drogadictos, pues tendremos gente dedicada a comerciar con ella, a producirla y a venderla. A venderla ilegalmente, obviamente, porque es ilegal. Esa guerra pasaría a estar en todo el nuevo país, no solo en México. Lo que supondría una amenaza de primer orden. Te puedes imaginar, ¿no? Si los cárteles hoy tienen en jaque al Estado mexicano, imagínate lo que harían con libre acceso al mercado estadounidense y al canadiense. Ten en cuenta que hay zonas de México a las que el gobierno apenas llega. Llega de aquella manera o no llega directamente. Porque están controladas por el narco. Estados enteros de México, que son lugares, como se decía de Francia, ¿no? Territorios perdidos de la República, que nunca... Que se perdieron porque hay contrapoderes allí, bueno, ya poderes establecidos. Bien, ¿crees que lo conseguiría un gobierno norteamericano con capital en Kansas o en Oklahoma, qué sé yo, en el centro, y que además sus miembros ni siquiera saben español? Podría acabar con esto. Y luego, por último, para que ese país naciese, tendría que contar, y esto es importantísimo, claro, bueno, es la clave de todo. Para que ese país pudiese aparecer y establecerse, tendría que contar con el consentimiento mayoritario de canadienses, de estadounidenses y de mexicanos, cosa que no sucede. Yo no he conocido ningún mexicano, y he conocido unos cuantos a lo largo de mi vida, que le gustaría que hubiese un país único, un estado único, Canadá, Estados Unidos, México. Pues que tampoco he conocido nunca un estadounidense que pidiese una cosa así. Todo lo contrario, en Estados Unidos es que hagan más alto todavía el muro fronterizo. Vamos, que ninguno de los tres estaría por la labor de celebrarse un referéndum, y esto evidentemente, algo tan serio tendría que hacerse vía referéndum, saldría un no rotundo, sonorísimo. Y además cada uno de ellos, tanto los canadienses como los estadounidenses como los mexicanos, y hasta dentro de los tres países, tendrían sus motivos para votar que no. Así que, Pedro, lo que te decía al principio, tal vez sobre el papel suene muy bonito e incluso factible, puede parecer, ¿no? Te has tomado tu tiempo y tú lo ves como algo que simplemente hay que poner voluntad y que se puede conseguir, pero en la realidad, sinceramente te lo digo, sería completamente imposible. Vamos ahora con Marcos, que se pregunta si estamos empleando bien los avances tecnológicos de nuestra época. Buenos días, Fernando. Un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Entrando en materia, me gustaría preguntarte si crees que hoy en día la sociedad vive una crisis de valores. Si, por ejemplo, crees que no se está sabiendo valorar el avance tecnológico para conocer, estudiar y aprender, y en cambio se está utilizando para aspectos más banales y triviales, que en vez de enriquecer el conocimiento y las aptitudes del individuo, lo está haciendo precisamente más precario y pazguato, pegado todo el día a una pantalla, con necesidad de estímulos constantes, de efímeros contenidos basura, antes que de nutritivos y duraderos saberes. También si crees que hoy en día las personas están recurriendo a un excesivo relativismo barato, es decir, si crees que cada vez se está hablando más sin la necesidad de saber o argumentar sobre el tema, si confunden la libertad para pensar o actuar con la legitimidad de sus creencias o acciones. Enhorabuena por el programa y muchas gracias por la atención. Un saludo a todos los contraescuchas de nuevo. Tienes realmente dos preguntas aquí, Marcos, no una. La primera es si nuestra sociedad está aprovechando los avances tecnológicos para, creo que has dicho, aprender nuevas cosas, bueno, mejorar la cultura general. Bien, yo creo que sí, sinceramente. Nunca habíamos tenido tanta cultura disponible a un coste menor. Bastante a menudo a un coste cero. Mucha gente lo aprovecha y otra gente no. Hay gente que antes hubiera sido imposible que escuchase, qué sé yo, una ópera de Verdi y ahora la tiene disponible en YouTube. O que leyese un clásico porque tenía que ir a comprarlo, no sabía dónde encontrarlo, digamos ya, sobre todo si vivía en un lugar apartado, y uno tiene más que buscar ese clásico en internet y bajarse el PDF y leerlo sin problemas. Lo mismo se puede decir de la contemplación de obras de arte, de fotografías, de todo. Nuestro mundo, hace 40 o 50 años, en este aspecto era mucho más pobre. Tiene que mucha gente lo aprovecha y otra gente no lo aprovecha, ya está. Pero es que el que no lo aprovecha, habría que plantearse si antes hubiera buscado esa misma cultura antes de esta época. Porque esta nueva tecnología, aparte de cultura, obviamente mucha, también trae entretenimiento y comunicación. Ambas cosas son muy utilizadas.
Entretenerse es bueno y comunicarse también. Podríamos pensar que antes de los móviles y que de la banda ancha, la gente que hoy se pasa el día mirando stories de Instagram o vídeos de TikTok se dedicaba a leer a los clásicos y a escuchar a Beethoven, pero no lo hacía, te lo aseguro. Se entretenían de otras maneras, igualmente banales, como ver ciertos programas de televisión, u hojear la prensa del corazón, o la prensa futbolística. Uno llegaba al bar por la mañana y se encontraba el Marca. Llegaba a la peluquería y tenían allí el Hola o el Semana. Y era lo que mucha gente leía. Podemos pensar, bueno, qué banal, no es nada malo hacer esas cosas. No todo puede ser alta cultura, ¿no? Hay gente que no tiene el más mínimo interés en la alta cultura, pero no lo tenía tampoco antes. De cualquier modo, y esto me lleva a otra reflexión, que creo que os he hecho aquí en más de una ocasión, tendemos a pensar que solo en esta época se han producido avances tecnológicos, como si estuviésemos asistiendo a un momento histórico que ni lo hubo antes ni lo habrá después. Vamos, que todo permaneció estable hasta que apareció Internet y los teléfonos móviles. Y no es así. Los siglos XIX y XX estuvieron repletos de inventos revolucionarios, pero repletos, ¿eh? Algunos han pasado por la contrahistoria, que cambiaron el mundo radicalmente, las mentalidades, que fueron revolucionarios en el sentido estricto de la palabra. Tecnologías que supusieron un antes y un después, como el ferrocarril, el telégrafo, que tiene, por cierto, el telégrafo una contrahistoria muy reciente, hace un par de meses, el cine, el automóvil, el avión, el teléfono, la radio, la televisión. Dentro del mundo de la televisión, los videocassettes, que también fueron revolucionarios. En fin, idénticas preguntas se hacían entonces, ¿eh? Cuando se inventó el ferrocarril en la primera mitad del siglo XIX, pues muchos se plantearon si no sería peligroso viajar a esa velocidad. La velocidad de la época de los trenes, que eran 40-45 kilómetros por hora. Cuando apareció el cine, los moralistas andaban preocupadísimos porque la gente se pasaría la vida metida en las salas, viviendo vidas paralelas, en lugar de dedicarse al trabajo, ¿no? o a entretenimientos más edificantes, que ver películas de amor, ¿no? O comedias. Esto está por escrito, es decir, esto lo tenemos en la prensa de principios del siglo XX. Cuando nació la radio y la televisión, la radio en los años 20, la televisión 3 décadas más tarde, pasó algo parecido. Bueno, yo mismo recuerdo, cuando era niño en los años 80, que mi padre se quejaba de que mi hermano y yo veíamos demasiado la televisión. La llamaba, recuerdo, la caja tonta. Estáis todo el día delante de la caja tonta. No es que la viésemos mucho, esa es la verdad, pero la veíamos más que él a nuestra edad, porque cuando él tenía 10 años la televisión no existía. Sí que eso de creer que vivimos tiempos de avances tecnológicos únicos no es cierto. En los 2 últimos siglos hubo inventos que cambiaron la vida de la gente mucho más que los móviles. En fin, ahí tienes el ferrocarril y la navegación a vapor, o que encogieron de golpe el mundo, digamos, y el telégrafo, que se posibilitó la comunicación instantánea, cosa que hasta ese momento no había existido. Luego, respecto a la segunda pregunta, aquí, si te soy sincero, Marcos, me ha atascado. Te cuestionas si la gente está recurriendo a un excesivo relativismo barato, algo que tú entiendes como que cada vez se está hablando más sin la necesidad de saber o argumentar sobre el tema. Pues bien, no he entendido muy bien lo que quieres decir, o lo que quieres saber. No sé a qué te refieres con eso del relativismo barato, pero vamos, siempre ha habido gente que habla de cosas de las que no sabe, ¿eh? Eso que en España hoy se conoce de forma burlesca como cuñados. Cuñados ha habido siempre, claro. Lo que quizás suceda ahora, eso es posible, es que como la información está más disponible que antes, pues la tenemos en el móvil, no hay más que ver, está uno comiendo con amigos, ahí aparece una duda sobre la mesa y vamos todos al teléfono a buscar, a preguntarle a San Google que nos conteste. Bien, pues está más disponible que antes. Algunos tienden a creer que, que saben algo, saben mucho de algo porque han visto, qué sé yo, un vídeo de YouTube. Vamos, porque he visto en YouTube, ¿qué tal? Y ya está. Eso sí sucede más, porque hay vídeos de YouTube disponibles, claro. Hace 20 años no lo sabía. Eso sí, esos vídeos también permiten que gente que quiera profundizar en algo lo haga, lo puede hacer. Antes no existían. Así que si hacemos balance, ese balance es positivo. Hay unos cuantos cuñados más, eso es indiscutible, pero a cambio tenemos toneladas de información que antes teníamos, no estaba disponible, o si estaba disponible era realmente difícil de obtener. Bien, vamos ahora con Marisa,
que nos habla de un programa peculiar de ayuda social en Argentina. Este no lo conocía, me lo ha descubierto Marisa, de los muchos que ha ido derogando Javier Milei, que tiene una doble vertiente que Marisa nos descubre. Hola Fernando, un saludo para ti y para todos los contraescuchas. Escuchando la contrarréplica del domingo, vi cómo te sorprendías, bueno, nos sorprendíamos todos de algunas de las leyes argentinas que se derogaron, como esa de las góndolas. Y yo lo escuché por ahí esta semana en un vídeo en YouTube a un periodista argentino que hablaba sobre otro programa social que es bien curioso y que quiero citarlo. Este programa social es para darle ayudas a los desempleados y los desocupados. El periodista explicaba que hay ayudas directas en Argentina, como las asignaciones por hijos que van a todo el mundo, me imagino, no solamente a los desocupados. Y además hay otras que son una tarjeta de alimentos que creo que se llama Alimentar. Esas son ayudas directas que da el Estado. Pero donde se produce la parte curiosa es en un programa que se llama Potenciar Trabajo, que es ayuda entonces para estos desempleados y desocupados. A este programa están suscritos 1.200.000 personas, que eran 275.000 en el primer gobierno de Cristina Kirchner. ¿Y cómo funciona esta ayuda? El Potenciar Trabajo es un trabajo que tienen que prestar estas personas en unas cooperativas, que son como se organizan movimientos sociales, y de eso el principal es Movimiento Evita, que al parecer son los piqueteros más desarrollados en Argentina. ¿Y qué es lo que hacen estos movimientos como intermediadores? Son los que acreditan la asistencia de la persona al eventual trabajo. Pero en esta acreditación y como parte de su trabajo, estos movimientos hacen a las personas ir a los piquetes, a las protestas. Y entonces, si las personas no se prestan para ir a los piquetes, no les acreditan la asistencia y no reciben este subsidio que decían que es la mitad de un sueldo mínimo. Con el programa que explicaba este periodista, en realidad con recursos del Estado se están financiando las acciones ilegales como cortar caminos, calles, etc. Y de alguna manera se le está dando un poder político con recursos del Estado a unos intermediarios que tienen su agenda propia. Insólito. Bueno, Marisa, de lo que nos estás hablando es de un sistema clientelar perfectamente engrasado. Se toma dinero del contribuyente para financiar la clientela del gobierno con la coartada de los problemas sociales, en este caso, teniendo en cuenta que se llama Potenciar Trabajo, de los problemas laborales o de inclusión laboral. Se ve que además en esto tienen mucha experiencia ahí en Argentina, porque claro, llevan muchos años haciéndolo y la experiencia es un grado, cuenta bastante. Este programa del que nos hablas, Potenciar Trabajo, digo por si queréis buscarlo, es que es perfecto, porque condicionas el cobro de la prestación a que engrosen los piquetes de los sindicatos. Si hay que protestar, bueno, pues a estos mismos tienen, digamos, manifestantes de pago, pero pagados con el dinero del contribuyente. Claro, súmale a eso los cursillos que seguramente presten los propios sindicatos y las organizaciones afines al gobierno y ya se cierra el círculo de la perfección. En fin, me alegro de que Milei esté acabando con todo este tipo de cosas. Bien, vamos con Mario, que nos habla de un tema interesante que sí quedaría para un programa de fondo, la década perdida de la Unión Europea. Muy buenas tardes, Fernando. Hoy me comunico contigo para sugerirte un posible tema que estaría muy bien si lo pudieras tratar. Precisamente hoy he visto en Twitter, ahora llamado X, un tuit del economista Daniel Lacalle, donde dice que la debilidad económica de la eurozona es evidente y que cambiar la medición del Producto Interior Bruto no mejorará los cambios estructurales que se necesitan. Y pone un gráfico en el que se ve efectivamente cómo el PIB de la eurozona pues prácticamente está en el mismo nivel actualmente de lo que estaba en el año 2018 y muy poquito por encima de lo que llegó a estar en el año 2010 antes de la crisis del euro, los problemas con Grecia, Italia, España, etcétera. Y bueno, creo que aquí tienes un tema interesante para analizar, ¿no? La década perdida, económicamente hablando, de la eurozona, de la zona euro, y los motivos por los cuales esta debilidad económica se está produciendo, sobre todo en comparación con la otra gran área económica del planeta, que es Estados Unidos.
Yo, si me preguntaras a mí, que no soy economista ni nada, pero sigo la actualidad, pensaría que los motivos principales por los que la eurozona ha caído tantos es evidentemente la propia diseño y constitución del euro, con las dificultades de compaginar dentro de una misma política económica, de una misma política monetaria a distintas políticas económicas y sistemas muy diversos, pero luego también otro tipo de características que son propias de las democracias europeas y que no tienen Estados Unidos y que quizá pueden estar en parte del quid de la cuestión de por qué en Europa se crece tan poco. Se me ocurre pues el crecimiento cada vez mayor del Estado protector, las políticas medioambientales que en esta zona del mundo son las más agresivas y que más se han llevado al extremo respecto a cosas como el apagón nuclear en Alemania, etcétera, etcétera. Y bueno, hay otra serie de condicionantes que yo creo que pueden estar ahí, la rigidez del mercado de trabajo, pueden estar ahí, que pueden ser uno de los motivos por los cuales en Europa nos encontramos ahora mismo así. Si tú comparas los últimos 10 años de crecimiento de Estados Unidos y de Europa, habiendo los dos pasado por una crisis gordísima que empezó en el año 2008, los últimos 15 años, vas a ver una gran diferencia en la performance de uno y otro país. Estados Unidos está creciendo pues a ritmos muy altos, superiores al 2% anual, y en Europa pues estamos estancados, y eso ya provoca una gran diferencia en la riqueza entre una y otra zona. Has dado en el clavo, Mario. La debilidad crónica de la Unión Europea se debe a varios factores. Has indicado dos importantes. Uno es el crecimiento desmesurado del gasto público en Europa. Ahí está. Esto, cualquier gráfica que miremos lo podremos ver. Y el segundo es la pérdida de competitividad, fruto, entre otras cosas, de la agenda medioambiental, que ha puesto la energía por las nubes y que está condicionando, bueno, entre otras industrias, la industria del automóvil, que es de las más importantes de Europa. Porque ya sabes que se está potenciando el vehículo eléctrico, a pesar de que en Europa la especialidad, digamos, es el motor de explosión, la especialidad industrial, y que esas baterías se tienen que traer de otras partes del mundo. Yo le sumaría, aparte de estos dos, que son muy ciertos, yo le sumaría un tercer y un cuarto factor. El tercero es la incapacidad de la Unión Europea para innovar. Es cierto que se siguen presentando muchas patentes y, bueno, y que países como Alemania, por ejemplo, siguen siendo importantes en este aspecto, pero en temas punteros, como, por ejemplo, ahora que se habla tanto, este año se ha hablado muchísimo de esto, la inteligencia artificial. Bueno, Europa va a la cola del mundo desarrollado en investigación, pero a muchísima distancia de Estados Unidos o de los países del Extremo Oriente. Están, eso sí, en Europa los políticos europeos obsesionados con regularla, antes incluso de que se haya desarrollado. Ese sería el tercero. El cuarto es la falta de dinamismo empresarial. En Europa hay grandes empresas, eso sin duda, pero si nos fijamos hay pocas empresas nuevas. Bueno, vamos a las mayores empresas de Estados Unidos por valor de mercado. Prácticamente todas son muy nuevas, de los últimos 30, 40 años o incluso menos, o incluso de los últimos 20 años. Ahí tenemos a Apple, ahí tenemos a Microsoft, ahí tenemos a Alphabet, a los de Google, vamos, a Amazon, a Meta, los de Facebook, a Tesla, tenemos a Nvidia. Nvidia es una empresa que tiene 30 años, creo que se fundó en el 93 o 94, la de las tarjetas gráficas, vamos. Si miramos las mayores empresas europeas por capitalización de mercado, encontramos empresas muy antiguas. Tenemos ahí Novo Nordisk, hablé de ella en aquel programa que hice sobre Ozempic, que lo hice con Andrea, que el de la medicina esta para adelgazar. Es una farmacéutica danesa que tiene 100 años, nació en 1923. Siemens, que tiene más antigua todavía, Hermès, también una empresa del siglo XIX, Total, la petrolera francesa, podríamos seguir así, ¿eh? Hay algunas más nuevas, como Inditex, que es española, pero lo que preside la bolsa europea son eso que se llama en términos bursátiles compañías legacy, ¿no? De las antiguas. En Europa se innova poco en comparación con Estados Unidos. Se deja que inventen los demás. Esto es algo muy visible en el tema de las empresas emergentes. Hay muchas menos que en Estados Unidos. Y eso no se debe a que los europeos no quieran montar empresas. Un chico joven de Düsseldorf o de Toulouse,
o de Sevilla tiene las mismas ganas de comerse el mundo que un chico joven de San Francisco, de Nueva York o de Chicago, las mismas, sino que hay menos capital disponible y cierta aversión al riesgo. Aquí, como he dicho antes, se vive obsesionados con la regulación. De manera que, efectivamente, así es, la última década ha sido una década perdida para la Unión Europea. Se han juntado varias cosas, ¿eh? La crisis económica, la Unión Europea la enfrentó mutualizando y monetizando deuda de gobiernos manirrotos, como el gobierno griego, el portugués, o el español o el italiano. Y para colmo de males, en 2016 los británicos decidieron marcharse en aquel referéndum. No es que a ellos les haya ido mucho mejor, esa es la verdad, al menos hasta la fecha, porque los problemas del Reino Unido son similares a los de la Unión Europea. Pero el Brexit supuso un golpe para la Unión Europea y para el proyecto europeo en general, ya que en ese momento, además, en 2016, el Reino Unido no se largó hasta 4 años más tarde, pero vamos, en aquel momento ya se supo que se iban a ir. En ese momento ya atravesaba una seria crisis de identidad. En fin, pues, pero vamos, da para un programa, Da para un programa, Mario. Si encuentro un gancho de actualidad a lo largo de este año que entra ahora, a ver si lo puedo hacer. Bien, queridos, pues con esto 4 preguntitas, 4 temazos me han entrado en esta última contrarréplica de 2023. Ha sido un placer tenerlos al otro lado, no solo hoy, sino en todo este año, en todo el año 2023. Entramos ya en uno nuevo, en el que, por supuesto, habrá contracrónica, habrá contrahistoria, habrá todas las contras, los a la contras, esos que hago por los parques de Madrid o donde me encuentre. En fin, que la máquina de la contra sigue en marcha. Y además su aniversario es dentro de poco, dentro de unos días, en el mes de enero. Así que nada, queridos, con esto me despido de todos vosotros hasta mañana, pero antes de nada me gustaría felicitaros a todos un feliz año nuevo.